Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchamos? Muy buenas tardes. Soy el doctor Francisco Márquez, especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas. Antes que nada quiero agradecer a los siguientes medios, al periódico El Sol del Centro, El Heraldo de Aguascalientes, Newsweek Aguascalientes, Líder Empresarial, Presumiendo México, 8TV, Quiero México, por esta organización en la búsqueda de una difusión para el público en general de la pandemia de COVID-19. Para comenzar, haremos una reseña en relación a las pandemias. Las pandemias son eventos naturales que han venido ocurriendo en la historia de la humanidad y simplemente por tener muestra de los últimos 40 años, estamos viviendo 3 pandemias en los últimos 40 años. La pandemia de VIH, la de influenza H1N1 y esta pandemia de la COVID-19. Para que se presenten las pandemias y en general una enfermedad infecciosa, necesitamos de la participación de 3 elementos esenciales. Uno es quien provoca la enfermedad, en este caso un virus. Quien sufre la enfermedad, este es el paciente o el ser humano el que sufre la enfermedad, y el ambiente, el contexto en donde se desarrolla este padecimiento. El coronavirus actual, que es el tercer coronavirus que genera enfermedad grave en seres humanos, fue precedido por otros 2 coronavirus. El primero, el coronavirus, el SARS-CoV número 1, que produce una enfermedad con daño pulmonar agudo y grave, severo, que estuvo presente hace casi 20 años en China, en Canadá, en Estados Unidos, y que se autolimitó. Se desarrollaron algunas vacunas que han servido de modelo para la actual. Y el otro, el coronavirus del Oriente Medio, que ha sido una enfermedad endémica de esta región geográfica y que no ha progresado. Y ahora, a finales del año pasado, del 2019, surge este nuevo coronavirus genéticamente idéntico, es decir, con una similitud, como si fueran 2 vagones de ferrocarril, en donde nada más cambian los colores, pero son prácticamente idénticos. Son 2 virus parecidos y por eso se conoce como SARS-CoV-2. En el caso de la persona que sufre la enfermedad, el huésped o hospedero del virus tiene algunas características, y este virus ha preferido el género masculino, las personas que tienen incremento de peso, las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, y las personas con mayor edad. Y también personas que tienen problemas del sistema inmunológico, como pacientes oncológicos o pacientes trasplantados. En este sentido, ¿por qué se enferman más los hombres que las mujeres? Se ha visto que hay una condición relacionada a las hormonas. El factor testosterona o los andrógenos están permitiendo que el virus se fije más fácilmente a los receptores que hay en el organismo, y por eso se enferman más los hombres que las mujeres o pueden desarrollar enfermedad más grave. El caso del sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, son entidades crónicas que permiten una inflamación continua, es decir, un proceso inflamatorio crónico de nuestro organismo. El tener sobrepeso inflama al cuerpo, el tener diabetes inflama el cuerpo, el tener una enfermedad cardiovascular inflama al cuerpo. ¿Cómo es este tipo de inflamación? El hecho de que se tengan cambios en el metabolismo del azúcar, en cómo se procesa el azúcar, se deposita el azúcar en los vasos sanguíneos, o si una persona tiene hipertensión, la tensión que hay en la pared de las arterias, eso genera un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio, lo que puede favorecer al virus es una zona condicionada a incrementar con mayor facilidad esa expresión de inflamación. Se habla de un proceso inflamatorio de nuestros vasos sanguíneos, y la cubierta interior de los vasos sanguíneos pues puede liberar sustancias de inflamación que al llegar al virus pues tiene un elemento detonante con mucha mayor facilidad. Y los órganos vitales, como lo es el pulmón, como lo es el corazón o los riñones,
y los mismos vasos sanguíneos, pues son sitios donde esa inflamación crónica puede ser más fácilmente detonada por el virus. Y esto se presenta más a nivel del pulmón. Quiero comentarles que la distribución de los sitios donde se fija el virus en nuestro organismo es en base a receptores. ¿Cómo es esto de los receptores? Así como tenemos antenas para detectar la señal del Sky, de todas las otras señales o antenas que podemos tener para captar algún tipo de señal, así existen en la superficie de nuestros tejidos y de nuestras células zonas donde los virus pueden anclarse para poder introducir el material genético, es decir, su información, como si lleváramos nosotros una hoja. Entonces yo entrego esta hoja y la pongo para que me saquen copias. Eso es lo que hace el virus con nuestras células. Pone a trabajar a nuestras células para sacar copias del virus. Y la distribución de estos sitios se tiene en primer lugar en tubo digestivo, después las gónadas, los testículos, los riñones, posteriormente los pulmones, el sistema cardiovascular, la piel y el sistema nervioso. Por eso este virus puede dar un comportamiento de expresión a todos esos niveles. Por eso en el cuadro clínico las personas pueden tener diarrea, por eso pueden tener dolor abdominal, por eso pueden tener alteraciones en la piel, y hemos observado pacientes que hacen cambios neurológicos relacionados al proceso inflamatorio que genera este virus. Entonces, todas esas características relacionadas con el virus y el huésped, el paciente que desarrolla la enfermedad, permite que ocurra este cuadro clínico, esta expresión de datos físicos que son experimentados por el paciente, son vividos por el paciente y pueden ser detectados por nosotros. Y el otro elemento de esta triada, decíamos, es el virus, el paciente, y otro es el medio ambiente. ¿Por qué importa tanto el medio ambiente? Y lo hemos estado escuchando. Las partículas de nuestras secreciones respiratorias al hablar, al toser, al estornudar, o incluso se ha descubierto que al cantar también podemos nosotros expulsar partículas virales. Y entonces la transmisión por gotas se realiza en las condiciones de transmisión de enfermedad de este virus, y por eso la importancia de utilizar estos objetos, ¿verdad?, nuestras mascarillas, para limitar la propagación del virus. Entonces, el ambiente propicio para que el virus se transmita es un lugar o una condición donde haya un rocío de gotas, o bien si cantamos, nos carcajeamos o gritamos, la formación de aerosoles, y eso se puede quedar suspendido en el ambiente. También si son lugares cerrados donde no haya ventilación, pues va a ser un lugar más idóneo para que esto se transmita. Déjenme decirles que en el lugar donde nosotros estamos ahorita ubicados, en esta cabina, la ventana está abierta, el aire está circulando precisamente para que no tengamos ningún tipo de acumulación del ambiente en este sitio. Por lo tanto, las áreas mal ventiladas son sitios idóneos para que esto se desarrolle. Por ello, la importancia que lugares como bares, antros, cantinas, esté muy limitado el acceso, o bien que en un momento futuro venga una reconstrucción de estos sitios para que sean lugares ventilados, lugares donde no se acumulen el ambiente, los aerosoles que se generen, pues no estén en exposición de las personas. Y obviamente hablamos del contacto estrecho. La distancia menor a 2 metros es la condición idónea para que la enfermedad se desarrolle. Entonces estamos describiendo el escenario donde la enfermedad se puede llevar a cabo. ¿Qué sigue en relación a los problemas que genera nuestra enfermedad? Es decir, tenemos ya factores del huésped. El otro factor sería la edad. ¿Por qué se enferman más los adultos mayores que las personas jóvenes? Y se ha visto que hay una variedad de glóbulo blanco que va predominando a medida que tenemos más edad. Y esa variedad de glóbulo blanco va a permitir
que el sistema inmunológico responda de una forma más agresiva. Es decir, como si en los soldados pues se fueran quedando los soldados que tienen más experiencia, y entonces cuando detectan que este virus se ha presentado, avisan al sistema inmunológico y esos soldados más experimentados van a detonar una alerta mayor y más grave en el caso de la inflamación pulmonar. Enfermedades entonces como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, los triglicéridos altos, son condiciones que permiten la inflamación crónica y que en su momento, pues, si controlamos nosotros estos problemas de salud, limitaremos también la propagación de la enfermedad. Si tenemos menos pacientes en la comunidad que tengan diabetes, hipertensión, pues también estaremos limitando el daño de la enfermedad. Si yo tengo estos padecimientos y trato de controlar mi peso, de bajar mi colesterol, de controlar mi azúcar, entonces tendré menos posibilidades de ser un enfermo de la COVID-19. Cuando han interactuado lamentablemente estos actores en el ambiente propicio, el virus, el paciente y el ambiente de exposición, entonces entramos en el periodo de enfermedad. Hablaríamos de un periodo prepatogénico cuando se está incubando la enfermedad, cuando no hay síntomas, es decir, aproximadamente 48 o 72 horas antes de que empiece la sintomatología en el paciente. Hay que considerar también lo que hemos mencionado muchísimas veces, que el 80% de las personas van a ser personas asintomáticas. Son personas que no van a tener ni molestia, ni acaso leve dolor de cabeza, no van a dar sintomatología significativa. Pero aquellos que sí desarrollan síntomas, los más importantes pues, va a ser la presencia de fiebre, de tos, malestar general, se van a sentir muy cansados, dolor muscular, dolor de articulaciones, ¿verdad? Y esto se desarrolla principalmente en las primeras 2 semanas. Podríamos dividir la evolución de la enfermedad en 4 etapas: la etapa de infección aguda y síntomas iniciales, la segunda etapa, que generalmente va en la segunda semana, que es la etapa de inflamación pulmonar, cuando las personas pueden desarrollar dificultad respiratoria. La tercera semana, que se da entre la segunda y la tercera semana, la fase de inflamación y cicatrización de los pulmones, que es cuando las personas pueden desarrollar mayor daño pulmonar, y la cuarta semana de evolución, que sería la de recuperación. Entonces, si un paciente logra pasar por estas 4 etapas, del 20% que sí desarrollan un cuadro clínico, estos pacientes pueden en un momento dado seguir la evolución en su domicilio si no es un cuadro grave, pero lamentablemente un número significativo de los pacientes, quizá la mayoría de este 20% que desarrollan una forma grave, van a requerir de servicios de atención hospitalaria. Y de todo ese 100%, decíamos el 80% asintomáticos o con síntomas leves a moderados. Un 20% un 18% más o menos tiene que ir al hospital por sintomatología grave, y un 2 o un 3% van a desarrollar una sintomatología severa que van a requerir de una unidad de cuidados intensivos.